Y mientras se encuentra allí en la avenida Filipenses y se queda con el texto abierto para reflexionar juntos en una iglesia de ayer que nos habla a la iglesia de hoy, cómo ser una iglesia comprometida en la misión, quiero decirles 2 o 3 minutos de una carga que Dios ha puesto en este viaje que acabo de realizar, como ya mencionamos, a China y a Turquía. A China el propósito fue visitar obreros latinoamericanos que están sirviendo en ese lugar, en una zona del país menos evangelizada del país, donde hay una enorme población musulmana sin testimonio y también tibetana. Se considera la zona menos evangelizada de China. Y en segundo lugar, ver las posibilidades de servicio o de envío de futuros obreros. Vi la necesidad de los tibetanos, los musulmanes y los chinos. Me entrevisté con cerca de 18 o 19 personas distintas, tuve reuniones con obreros y misioneros en general, latinos y extranjeros. Visité 2 provincias y estuve en 5 ciudades distintas. Oré en los lugares de culto musulmán y en lugares de culto budista con misioneros, pidiendo que Dios abriera los ojos de las personas que van a ese lugar. Y Dios habló profundamente a mi corazón, hasta el punto de hacerme pensar si es su plan para que el futuro yo y mi familia nos traslademos a China. Estamos pensando esto y empezamos a orar como familia, si esto es algo que Dios tiene para nosotros. Lo que fue claro en su hablar a mi corazón de una forma completamente inusual a mi experiencia diaria con Él, de una forma completamente inesperada y totalmente distinta, fue que mientras tanto Él muestra lo que se debe hacer, me pide que me involucre directamente en la movilización, la orientación y envío de obreros a China y al Medio Oriente. Finalizado mi tiempo en China, estuve en Turquía en una consulta misionera. Cuando terminamos la consulta, visitamos las 7 ciudades de las 7 iglesias del Apocalipsis y estudiamos las cartas en cada uno de esos lugares. Dios habló a mi corazón acerca de la iglesia. En China me habló acerca de la misión y en Turquía me habló acerca de la iglesia. En Turquía me habló diciendo, ¿qué pasó con estas iglesias? El evangelio había tocado la cultura romana. Pensemos en la ciudad de Éfeso sin ir más lejos. Pablo había ministrado 2 años y medio en esa ciudad. Luego habían llegado otros. Esa ciudad había sido evangelizada en términos modernos, si podíamos así decirlo. 7 siglos el cristianismo presente en esas tierras y en esas ciudades. 7 siglos. Más siglos de lo que lleva la conquista española en las Américas. Y cuando surge la conquista islámica, desaparece completamente la iglesia del lugar. Una iglesia que llevaba 7 siglos. Y me puse a pensar, ¿qué nos puede pasar a nosotros como iglesia si no aprendemos las lecciones de la carta a los en Apocalipsis? Y en cada una de las 7 cartas concluye con una exhortación. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Reflexionando entonces en lo que Dios habló a mi corazón en cuanto a la misión en China y en lo que habló a mi corazón acerca de la iglesia en Turquía, me encontré con obreros de Turquía, de Jordania, del mundo musulmán. El pedido de todos ellos eran, necesitamos obreros latinos. Dios los está usando. Se conectan con la gente. Rompen barreras que nosotros, esto me decía gente de otra cultura, de otra lengua, nosotros no podemos romper. Necesitamos obreros latinos. ¿Cómo hacemos? Queremos ir a visitar a uno de los países. Empezamos a hablar sobre posibilidades. En varios lugares hay un clamor. Hemos escuchado la canción del clamor esta noche. Y hay otro clamor. Hay un clamor de los obreros diciendo, necesitamos obreros latinos. Y termino con esto. En el domingo que tuve la reunión con los obreros, cuando terminé de ministrar la palabra, enseñar y compartir con ellos, me dijeron, queremos orar por vos. Yo dije, es un privilegio para mí que los misioneros quieran orar por mí. Había una mujer que hacía 30 años trabajaba con los tibetanos allí. Y otro 15, y otro, y un montón de gente. Puse rodillas y oraron por mí. Y ellos dijeron, Señor, que la visión y la carga que pusiste en nuestros corazones se la pongas a Daniel
para que vuelva ahora a Argentina y América Latina y pueda hablar de este país para que vengan más obreros. Y esa carga que Dios puso primero en mi corazón y luego puso a través de los obreros, ahora quiero ser fiel y pasársela a ustedes. Me pregunto, ¿habrá obreros aquí para China, para Turquía, para Jordania? Y hacer un ministerio en un campus universitario donde no hay cristianos. Hay campos, hay puertas, habrá obreros, habrá iglesias, habrá fondos. Necesitamos gente del arte, músicos, para ir a ser misioneros músicos, deportistas para ser misioneros deportistas, profesionales para ser misioneros profesionales, hombres de negocios para ser misioneros con sus negocios. ¿Me acompañaría en una oración por esto? Señor, estás sin duda preparando hombres y mujeres de este país, de esta ciudad, de las iglesias de la Alianza y quizás aún de esta congregación. Luego que puedan ser identificados, puedan ser vistos, entendidos que es un llamado tuyo, acompañados en el proceso, capacitados y enviados en tu tiempo para la obra a la cual tú los quieres preparar. Levanta jóvenes peruanos, profesionales, matrimonios, familias, hombres de negocios, deportistas, artistas, estudiantes, y envíalos a llevar tu palabra a estos lugares, en el nombre de Jesús. Amén. Miremos unos minutos esta noche la iglesia de Filipos, una iglesia comprometida en la misión. El contexto histórico del nacimiento de esta iglesia se encuentra en Hechos capítulo 16. No voy a ir al texto porque no hay tiempo para detenerme en él, pero le quiero invitar a que lea Hechos 16 y luego lea la carta de los filipenses, porque está conectada, está esto en el contexto del tercer viaje de Pablo, el misionero donde llega a Filipos, segundo viaje, donde llega a Filipos. Surge en el contexto de una visión, un varón macedónico aparece en un sueño, una visión a Pablo, le dice, ven a Macedonia. Macedonia era la primera región europea, le había estado en Asia, en la provincia del Asia, o del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, hasta ese momento. Dios abre la puerta de Europa, Dios le llama a Macedonia y Dios le llama a Filipos, la primera ciudad europea que va a recibir el Evangelio. Allí hay una mujer, una empresaria textil llamada Lidia, una empresaria textil que se convierte, abre su casa y se transforma eso en el lugar de apoyo para Pablo y su equipo misionero. Hay un grupo de mujeres orando junto al río porque no había hombres suficientes según la ley judía para poder abrir una sinagoga, y allí comienza o sigue la predicación. Una joven es liberada de un espíritu maligno, esto hace que terminen en la cárcel. En la cárcel el torturador que los había azotado se convierte horas después y los lleva de la cárcel a su propia casa. Las manos que habían azotado y torturado ahora limpian y curan las heridas de Pablo. Así comienza la iglesia, en dificultad, en persecución y con una gran variedad en su constitución social. Venía una mujer de la clase alta empresaria, venía uno de los más bajos como era un carcelero romano, venía una joven que había sido poseída por un demonio de lo más marginal de la sociedad. Así nace la iglesia de los filipenses. Y se transforma en una iglesia muy cercana, muy cara, muy querida al apóstol Pablo. Lo acompaña en su ministerio. Le ofrendan una y otra vez y le escriben una carta. En este momento, cuando Pablo escribe esta carta, él está en el encarcelamiento romano, está esperando audiencia ante Nerón para poder presentar su caso. La iglesia sabe que él está detenido y que está pasándola muy mal, como era costumbre en aquellos momentos para los que estaban en la cárcel. Entonces elige a uno de sus líderes, a Epafrodito, para que Epafrodito vaya con una ofrenda muy generosa en persona, y vaya a la ofrenda, y él, como portador de esa ofrenda y como expresión del amor que esta congregación tenía por Pablo. Epafrodito busca a Pablo, finalmente lo encuentra en la cárcel, lo empieza a atender y cuidar, y en el medio de eso Epafrodito se enferma tan mal que está a punto de morir. Conoce la iglesia en Filipos la situación, se angustian porque uno de sus pastores, uno de sus líderes está en riesgo de vida, fue a ayudar al misionero, fue a atender a Pablo y ahora él mismo está en riesgo, está mal, está enfermo. Y Pablo dice, yo lo necesito. Él fue ministrador en mi necesidad, él fue un solaz en un tiempo de dificultad, trajo una ofrenda generosa,
pero no lo voy a retener, sino que así como ustedes fueron generosos para enviarme una ofrenda y a la persona misma de uno de sus principales líderes, ahora yo lo envuelvo a ustedes diciéndole muchas gracias, amada iglesia, y Epafrodito lleva la carta que usted tiene ahora delante suyo. Es una carta de gratitud, de amor, de fraternidad, de consuelo, de aliento, de ternura y de compromiso misionero. Y nos da pistas acerca de una iglesia que está comprometida en misión. La pista número 1 es una iglesia que ora y que practica la oración. En el capítulo 1, como vamos a ver, Pablo ora por la iglesia, versículo 3, 4 y 5 sobre todo. Y luego otros momentos del capítulo, lo verá después. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Está aquí la oración como clave de la práctica de la misión. Pero esta oración se sustenta en el versículo 5, que quiero observar, aunque no puedo ir en profundidad en esta noche, quiero observar. Dice que la clave de la participación de ellos, iglesia y misionero, iglesia del apóstol Pablo, está en esta palabra del versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día, Hechos 16, cuando el Evangelio llegó por primera vez a ustedes, hasta ahora. Ese hasta ahora son más o menos 15, 17, 18 años. Desde que el Evangelio llegó por primera vez hasta que escribe esta carta, han pasado más o menos 15, 16, 17 años, un poquito más, un poquito menos. Pablo dice a esta iglesia: tenemos una comunión sólida, sostenida, firme, nutrida, porque es una comunión ¿en qué? En el Evangelio. El centro, la unidad, la pertenencia, lo que nos identifica, lo que nos une, lo que nos ha mantenido juntos a pesar de la distancia, en oración mutua, en compañerismo, en interés unos por otros, es que nuestra comunión está en el Evangelio. El centro de la comunión es el Evangelio de Jesús. Esta palabra comunión, usted sabe muy bien, porque sé que las iglesias de alianza son muy estudiosas en la Biblia, es la traducción de la palabra koinonía, que implica complementación, cooperación, compartir, alianza, asociación. Se usaba para el comercio, se usaba para el trabajo, se usaba para las sociedades de la época y se usaba también para el vínculo del matrimonio. Es una palabra que es, algunos hablan de multisignificado, plurisignificativa, porque tiene como un diamante un montón de facetas en su significado. Implica lealtad, compromiso, reciprocidad, cooperación, asistencia, ayuda, participación. Es una riqueza. Y dice, todo eso lo tenemos en el Evangelio. Y ese centro en el Evangelio lo vamos a ver en la siguiente vista, en algunos conceptos que no tenemos que olvidar en un tiempo donde se escuchan muchos otros pretendidos evangelios. Es el Evangelio de Jesucristo, con la persona de Jesús en el centro. Es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio de la gracia de Dios. Es el Evangelio que llama al arrepentimiento, a la conversión y al nuevo nacimiento. Es el Evangelio de la condenación y la separación eterna de aquellos que no creen. Es el Evangelio de la justicia y la práctica de la verdad en todas las relaciones y en todos los niveles, espiritual, social, político, económico y en todo tipo de niveles y ámbitos de la vida. Es el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio del Espíritu. Es el Evangelio de la creación. Porque hay un Dios que es creador y le interesa el estado de su creación. Es el Evangelio también de la relación y de la comunión o de la comunidad. Es el Evangelio de la caída y es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la condenación y es el Evangelio de la perdón y el Evangelio del perdón. El Evangelio, allí está nuestra comunión, allí está nuestra asociación, allí está nuestra participación, ahí está nuestra unidad, más allá de otras secundarias identidades o razones de pertenencia que tengamos por una denominación, por un afecto particular con alguien, por una cuestión de amistad o de ministerio. La comunión nuestra se centra, se fundamenta, está apoyada, sostenida, hace centro, confluye, emerge, converge en el Evangelio. Y el Evangelio es una persona, es Jesús. Estar en el Evangelio es estar en Jesús. Creer en el Evangelio es creer en Jesús. Vivir el Evangelio es vivir como vivió Jesús. Cuidar del Evangelio es cuidar nuestra vida para que sea semejante a Jesús. El Evangelio no es un concepto, una doctrina, una teoría, un conjunto de verdades abstractas, descarnadas, sino es una persona. Hablar el Evangelio es hablar de Jesús. Y presentar el Evangelio es decirle, fulano de tal, te quiero presentar a la mayor persona que jamás has conocido.
a Jesús. De eso se trata. El Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio. Nuestra comunión está en el Evangelio. Nuestra comunión está en Jesús. Ahora esa comunión se expresa entonces, que habíamos anticipado en la oración. Pablo ora por la iglesia. Ora por la iglesia. Pero también le pide, Pablo, el gran líder, le pide a la congregación que ore por él. Y le dice, hermanos, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Versículo 19. Pablo humildemente pide oración a la congregación. Acá no hay hegemonía de la oración. Acá no hay, yo tengo el poder de la oración, vengan a orar por mí, porque si yo te oro, algo va a pasarte. Pablo pide oración humildemente diciendo, necesito de sus oraciones. Oren por mí. Hay un líder religioso que dice cada rato, oren por mí, se ha hecho famoso eso. Pablo lo hacía hace 2000 años atrás. Y él dice, hermanos, no sabemos cómo, pero la oración de ustedes y la acción del Espíritu Santo harán que yo esté puesto en libertad. O sea, sus oraciones van a ser usadas por Dios. No lo explica Pablo, no lo explica en ninguna parte de la Biblia cómo funciona la oración, cómo Dios usa la oración a miles de kilómetros de distancia para hacer algo en otros miles de kilómetros de distancia, no lo sabemos. Hay momentos de la historia que me gustaría pasar tiempo para comentarles. Los discípulos estaban en oración cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Los moravos fueron transformados y se transformaron justamente en una fuerza misionera en el año 1600 y pico, y allí comenzaron a mandar misioneros a Canadá, al norte de Canadá, realmente a Groenlandia, a Sudáfrica, a las islas del Caribe, que eran plantas de explotación por la caña de azúcar. Se vendieron como esclavos para ser ministros del Evangelio en ese lugar en 1600, muchos antes que llegara Carey. Carey llegó en 1790 y pico y pidió a los compañeros él del ministerio pastores que oraran por él. Y en ese contexto de oración surgió la iniciativa de Carey y el movimiento cristiano y misionero moderno y la primera sociedad europea, la sociedad británica misionera que sigue existiendo hasta la actualidad. Había un grupo de jóvenes universitarios allá por 1770, 1780, se fueron de picnic, empezó a llover, se tuvieron que refugiar en una chocita en medio de un campo, empezaron a orar, a confesar sus pecados, a pedirse perdón uno por el otro, a leer la Escritura. Dios les visitó de una manera muy especial, volvieron a sus universidades y este fue el comienzo de lo que se llamó el movimiento misionero voluntario estudiantil, que generó más de 20, 30, dicen algunos 40.000 estudiantes de la clase alta, gente capacitada de lo mejor, que tocó después Estados Unidos con C.T. Studd y tantos otros que salieron al campo misionero. Y ahí estaba Hudson Taylor orando en las playas de Brighton, al sur de Inglaterra, Señor, dame 7, 8, 10 misioneros y entonces sabré que me llamaste a China. Y Dios le dio decenas y cientos en los siguientes años. Y China fue tocada por el Evangelio hasta el día de hoy. 70 años transcurrieron de 1918 a 1988, cuando cae el muro de Berlín. En 1918 comenzó esos años oscuros. Para 1980, 83, 84, algunos ministerios trabajando en Europa Oriental, como el hermano Andrés, comienzan a decir, hay un paralelo entre los 70 años de cautividad babilónica y lo que le pasa a la iglesia de Europa Oriental. Tenemos que empezar a orar para que se caigan los muros. Y mucha gente de Europa Oriental dice que los muros cayeron por la oración y la acción del pueblo de Dios que clamó esa apertura. No sabemos cómo funciona la oración. Se nos dice que oremos. Y Dios se encarga del cómo. Debemos practicar la oración como nuestra expresión de comunión. O tercero, mejor dicho, es la comunión en el sufrimiento. En el capítulo 2 y en el fin del capítulo 1, Pablo dice, al final del capítulo 1, versículo 29, a vosotros os es concedido. Esta palabra concedida es una palabra que en su origen viene de carisma o de don o de gracia. Se puede leer así, a ustedes se les da la gracia o el regalo por causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcáis por Él. Así como la gracia es un regalo para creer, dice Pablo que juntamente viene la gracia como regalo para sufrir por Jesús. Ahora, hablar de sufrimiento y de costo en la iglesia del siglo XXI, donde se cree que Dios siempre te recompensa con prosperidad, dinero, belleza y éxito. Hace unos años atrás, con un grupo de la iglesia, hice un estudio del Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Nos llevé un año, versículo por versículo. 3, 4, 5 horas nos llevaba cada grupo de estudio. Fue maravilloso.
Voy tiempo después en la vida cristiana, veo un señalador, las bienaventuranzas, empiezo a leer las bienaventuranzas, le digo, che, está incompleto, le digo a la vendedora. No, ¿cómo va a estar incompleto? Sí, falta bienaventuranza. No, dice, mirá, y faltaban 2 bienaventuranzas en el señalador. ¿Saben cuál eran? Adivinen cuál era. Las últimas 2. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozados y alegrados, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo lo que hablaba del sufrimiento lo habían quitado. Una buena parte de la iglesia llamada evangélica de hoy ha quitado todo lo que tiene que ver con el costo, el sufrimiento y el sacrificio. Lo ha quitado del púlpito, lo ha quitado de la literatura evangélica, lo ha quitado de la lectura de la Biblia y lo ha quitado de su teología. Hay una carencia de teología del sufrimiento, del costo y de la persecución. No existe en nuestra reflexión, no existe en nuestro pensamiento y no existe tampoco en las posibilidades que nosotros podemos llegar a enfrentar. Pablo claramente le dice a una iglesia que había sufrido cuando nació y que estaba siendo, en el momento que él escribe, puesta bajo la persecución también. Y él le escribe estando en la cárcel, decirle, hermanos amigos de Filipos, tenemos comunión, somos socios en el sufrimiento. Estamos pasando juntos dificultades por causa de Jesús. Hay mucha gente que fracasa en su fe porque no puede entender la realidad, la existencia del sufrimiento. El genial Goethe, el escritor alemán, estaba estudiando teología. Era un hombre de mucha fe. Allá por 1900 y tanto, un terrible terremoto azota Lisboa y destruye un 60% de la ciudad. Él dice, yo abandoné la fe porque no pude entender cómo un Dios que es amor permitió semejante devastación y sufrimiento. No solamente Goethe abandona la fe ante el sufrimiento, la persecución y las dificultades. Muchos Juanes y Pedros y Marías también lo hacen. Porque no han entendido. No han puesto nunca en su teología lo que claramente Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y en esta carta, el sufrimiento de Pablo, por lo menos hay 12 menciones al sufrimiento. Y dice, ¿para qué Dios usa el sufrimiento? ¿De qué manera Dios utiliza el dolor, el sufrimiento y el costo? Y te puedo asegurar, mientras vemos la siguiente, que en el ministerio y en el llamado, ya sea pastoral, ministerial o sobre todo misionero, siempre tendrás un costo. Y te quiero decir algo más. No quiero ser aguafiestas. El costo va a ser mucho mayor de lo que te imaginas. Y tenés que estar preparado para eso. Te va a requerir todo. Tu tiempo, tu dinero, tus pertenencias, tu proyecto, tu familia, tu salud, tus años. Te va a pedir absolutamente todo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Jesús pidió y nos dijo, antes de ir, advierto, antes de ir, miren bien lo que van a hacer. ¿Qué dice Pablo sobre esto? Contribuyeron al avance del Evangelio, hicieron notorio que la causa era de Cristo y no nuestra. Nos acompaña al desarrollo de la misión, porque estar en misión y estar en el ministerio es enfrentar el costo, el sufrimiento, el dolor y a veces el martirio. Hay pocos libros que hablan sobre el martirio, el sufrimiento y el dolor. Y si los encontrás, los vas a encontrar en el último estante llenos de polvo, debajo de cómo ser feliz en 2 lecciones, cómo tener riqueza en 3 pasos y cómo dar 2 saltos y recibir la plenitud del Espíritu Santo. El sufrimiento alentó a otros creyentes. Cuando ellos se vieron desanimados por su sufrimiento, vieron a Pablo y se alentaron diciendo, si Pablo está sufriendo, nosotros también podemos sufrir, y fueron alentados. Sensibiliza el corazón y nos hace más compasivos, nos hace más humildes y más tiernos el sufrimiento, y hacen que el gozo se resalte más. Pero hay comunión también en una iglesia que está en misión. No solamente mantiene la comunión en el Evangelio, no solamente practica la oración, no solamente reconoce el costo que implica el llamado, sino también está la comunión en el gozo. Y qué bueno que viene el gozo, porque después del punto anterior, y ahora viene esta nota triunfante, le está escribiendo un tipo que está en la cárcel, atado seguramente de las muñecas o de los pies a un soldado, le está dictando la carta al otro, así que el soldado se está sabiendo la carta de memoria, y de paso lo habrá evangelizado también el soldado. ¿Cuántos soldados se convirtieron en la cárcel con Pablo? Dice que aún en las partes más altas de la familia
de Roma estaba llegando el evangelio en parte por el ministerio que él estaba desarrollando en la cárcel. Él está diciendo, en ese contexto está diciendo, alégrense, gócense, llénense de alegría. Mirá dónde lo está diciendo. No está diciendo allá arriba, un Rolls Royce. Ayer me vine a buscar con un escarabajo del Fuchs KS del año 57. Estaba como un auto del año 57. No estaba manejando un BMW, un Audi A23, tenía una casa acá. No, el hombre estaba pasando dificultades. Y en ese contexto, el llamado a la alegría es increíble. Tenemos que dejar las caras de teteras, las caras de cafeteras amargas, de desayunar con ricino, vinagre, limón y sal, y empezar a recuperar el gozo y la alegría. Debemos recuperar el gozo y la alegría. Aunque no entraron en el mundial, hay que recuperar la alegría y el gozo. Y aunque ganemos nosotros, no sé qué va a pasar si hay un brasileño. Si no ganamos nosotros, mi oración es que pierda Brasil y estoy contento. Dale, el gozo es fuente de fortaleza. Hay una renovación física y anímica cuando encontramos motivos para alegrarnos. Y no, mira, hay una fiesta pagana. En la Escritura hay fiestas paganas, o sea, hay diversión pagana, fundada en las emociones, la sensualidad, el materialismo, la carnalidad, la abundancia de bienes, la belleza y la salud. Hay muchas fiestas paganas en la Escritura. Esa es otra fiesta. No está dada por las circunstancias. Está dada por saber quién es Dios y quién soy yo. Y por creer sus promesas y por saber que Él en medio de todo está obrando en mí, conmigo y a pesar mío. Generalmente a pesar mío. Yo a veces me pongo el ceño fruncido. De alguna manera me parece que me queda parte de la herencia de los cuadros de la antigüedad donde se lo ve a Jesús siempre santo pero demacrado, con cara de estreñimiento. La santidad es dura, difícil. Es agónica, como escribía un pensador español. Es agónico el cristianismo. Parece que tenemos esa carga. Y Pablo dice, hay motivo para gozarse. Hay motivo para alegrarse. El Señor está con nosotros. Dios está obrando. Él tiene un plan. Está llevando adelante lo que Él puede hacer. Y es mucho mejor de lo que vos pensás. ¿No dice acaso que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente, ni a la imaginación humana, son las que Él prepara para los que le aman? Necesitamos renovar nuestro gozo, recuperar nuestra alegría. Nosotros más que ningún otro pueblo o persona en el mundo tenemos razón para estar alegres. No una alegría fatua, vacía, vacua, superficial, sentida, sólida, con fibra, con consistencia, porque tenemos motivos para estar alegres. ¿Qué decía en el Salmo? La alegría en nosotros fue mayor que la de ellos cuando abundaba su vino y su mosto. Nosotros sí tenemos motivos. Y Pablo nos insta en esta carta, insta a la iglesia de Filipos, a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, a pesar de lo pequeños que eran, alégrense, hermanos. Hay razón para gozarnos y para alegrarnos. Es contagioso, atrae a otros y nos ayuda a tener otra perspectiva. Vos tenés una cara de cafetera, de vinagreta por ahí, y tenés una gente que sonríe, que es linda, amable, una sonrisa grandota, tipo dentadura postiza grande que no se la pueden sacar. No importa, pero me explico, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A dónde sentís atraído? ¿A qué lugar te sentís más propenso a acercarte? Viene un hermano, buen día, bienvenido a la iglesia. Entonces por acá. Y viene otra hermana, bienvenido, qué alegría, nuevamente tenerlo con nosotros, pase por acá. Uno se derrite y dice, voy donde diga, hermana, va. O hermano, no importa, no es una cuestión de género, sino de espiritualidad. El triunfo del gozo. El gozo que el Señor ha puesto en mí. ¿Qué dice esta canción? Es fuerza de mi vida. Que Dios nos dé la alegría de recuperar el don de la alegría y del gozo. Después de muchos años, una hermana en la iglesia confiesa su corazón, abre su corazón y dice, desde que murió mi hijo, matrimonio, un hijo único, nunca más pude sonreír. Habían pasado tantos años y seguía en luto en su corazón. Hay que recuperar el gozo. Hay ladrones del gozo. Hay quienes quieren cautivarnos, quieren amarrarnos.
alegrémonos. Estaba aquella hermanita viejita, venía una congregación que era muy formal y a ella le gustaba decir, gloria a Dios en medio del mensaje. Llega un pastor nuevo, recién salido del seminario, con olor a libro de teología todavía, sin ninguna experiencia de ministerio para nada, el tipo nuevito así, y cae en la iglesia. Le habían explicado todo, entonces punto 1, punto 2, punto 3, todo en primor el tipo, ¿no? Y la viejita se para y dice, gloria a Dios, y el tipo le agarra No le habían explicado eso en homilética, ni en hermenéutica, ni en nada. Pasó 1, 2, 3 veces, así que la llama, doña Catalina, venga. Pastor, ¿qué quiere? Era media italiana. Mire, yo veo que usted se pone muy así, muy contagiosa, fervorosa, pero medio como que me distrae. Mire, si usted se queda quietita, tranquilita, yo sé que está pasando frío. Sí, usted sabe que el invierno está medio duro y que... Bueno, yo le voy a regalar 2 o 3 mantas, pero usted no diga nada, por favor. Y todos los domingos una manta, pero no diga nada. Bueno, pastor, hace frío, está bien. Yo alabo al Señor en mi casa. Me sale la voz del padrino, pero no importa. Que para con accidente, pero bueno. Pasó 1 domingo, 2 domingos, el pastor tranquilo y por ahí la viejita no pudo más. Y gloria a Dios, con manta o sin manta, gloria a Dios. Y nosotros tenemos que decir, con mantas o sin mantas, con salud y sin salud, con la plata y sin la plata, con la suegra y sin la suegra, gloria a Dios. Hay que recuperar la alegría. Hay que recuperar el gozo. Mira, vos te puedes reír y gozarte con otros si no sentís envidia, celos ni competencia. Nunca te puedes gozar con alguien con quien estás celoso o envidioso. Es una buena manera de saber cuánto amas al otro. La comunión de la entrega. Pablo es modelo de entrega, Epafrodito es modelo de entrega, Timoteo es modelo de entrega. 3 personas en 4 capítulos. Y llegamos al capítulo 2, del 5 al 15. Y está allí el modelo supremo de entrega, que es Jesús mismo. Miren, Jesús mismo, modelo de entrega. Y Jesús es modelo de entrega porque entrega su posición, entrega sus derechos, entrega sus relaciones, entrega su voluntad y aún su propia vida. No escatimó a su propio hijo. ¿Qué dice? No seas escaso. Extiende las estacas. ¿Viste allá la palabra en Isaías? Extiende el lugar de tu habitación. Extende. No seas escaso, no seas limitado, no seas egoísta, no te cierres. Yo quiero hacer algo más. Y voy a hacer algo más. Y quiero usarte en ese proceso. Y Dios me tiene que romper a mí mis propios moldes, mis propios esquemas, mis propias ideas. En esta consulta en Turquía apareció un hombre alto, musculoso, no musculoso, fibroso, delgado, huesos largos, color cobre oscuro, negro, como estos equipos de música. Hablaba un inglés atravesadísimo, el pobre no se entendía mucho porque era de Mauritania. Había estado en 3 países, es un predicador itinerante de la iglesia de Mauritania, de Argelia. Que tienen predicadores itinerantes, van en varios países, y estuvo 3 veces en la cárcel, en 3 países distintos, había pasado de todo. Y este hombre para mí fue la palabra de Dios a la consulta, en un contexto formal, sobre todo del norte, ¿no? Empezó a decir, tenemos que cambiar. Dios está haciendo cosas nuevas y nosotros también tenemos que cambiar. Y esa fue una palabra para mí. Daniel, ¿qué cosas impiden que Dios sobre? ¿Qué cosas nuevas quiere hacer y vos estás ahí estructurado, cerrado? ¿De qué manera lo que Dios hizo en el pasado me puede impedir hoy porque estoy esperando que vuelva a hacer lo mismo cuando Él quiere hacer algo nuevo y distinto ahora? Abrime, Señor, rompe mis moldes, sacame de la jaula. Ayúdame a ver lo que estás haciendo. Ayúdame a descubrir para dónde sopla el viento y poner entonces las velas de mi embarcación para ir en esa dirección. No quiero remar en contra de la corriente. Quiero entrar a esa aventura. Y esto requiere entrega. Entrega, rendición, consagración, dedicación absoluta y plena. Para tener comunión en la misión, debemos seguir el modelo de Jesús de entrega completa. Y por último, la comunión en la contribución. Estamos ahora en el capítulo 4. Esta carta es una carta de gratitud por la ofrenda recibida. Versículos 10 en adelante hasta el 20. En estos 10 versículos Pablo se dedica a hacer una teología de la ofrenda, a decir por qué la ofrenda es buena, necesaria y es un acto de adoración. Pablo en primer lugar dice que está gozoso en que esta iglesia nuevamente le había mandado una ofrenda y lo dice y puntualmente lo expresa, no porque tenga escasez, yo aprendí a estar bien cualquiera sea mi situación.
Sé vivir con poco, con mucho. Cuando paso necesidad, cuando estoy satisfecho y me sobra, no reclamo. Porque todo viene de parte de Dios. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, aunque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque aprendí a estar bien con poco o con mucho, aunque estoy feliz sea que tenga riqueza y abundancia o pobreza extrema, sin embargo, hicieron bien en participar, esa es la misma palabra koinonía o comunión, en otra acepción, participar conmigo en mi tribulación. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, Hechos 16, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, tuvo koinonía conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La única iglesia de todas las que plantó Pablo fue la que los sostuvo. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No busco dádivas, no busco dinero, busco que ustedes abunden en su generosidad para que sean todo lo que Dios quiere que sean. Más Pablo no manipula, no promete lo que Dios no promete. Reconoce la ofrenda generosa de la iglesia y dice en el versículo 18, todo lo recibido, tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito la ofrenda, y mirá lo que es una ofrenda misionera. Escucha. Olor fragante, sacrificio acepto, acto u obra agradable a Dios. Tu ofrenda es un olor fragante que Dios recibe. ¿Te acordás cuando Noé prendió ese fuego y dice que subió ese aroma ante la presencia de Dios? Ese aroma de vida que tenía que ver con el incienso que se quemaba en el sacrificio de la tarde en momentos especiales. Ese aroma especial. Para mí los perfumes de mujer no tenían diferencia hasta que conocí a mi esposa y ella usaba un perfume en particular. Y a partir de ese momento era su perfume. Porque ese perfume me hablaba de ella. Este perfume es un perfume que es agradable e identifica al adorador con Dios. Dice que tu ofrenda es un perfume agradable. Dice que tu ofrenda es un sacrificio aceptable. Venía el adorador en la antigüedad, había elegido su cordero, pero tenía que venir ante la inspección del sacerdote. Y el sacerdote lo inspeccionaba y ahí estaba el adorador ansioso, preocupado. ¿Qué dirá? Porque si encontraba una mancha, una marca, lo iba a rechazar y no podía recibir ese acto de adoración. Hasta que el sacerdote lo declaraba apto. ¡Oh, qué belleza, qué alegría, qué gozo! Mi ofrenda es aceptada, mi ofrenda es recibida. ¡Wow! Pablo dice, así es tu ofrenda. Es un acto de adoración agradable. Es una buena obra. Cuando ofrendás para la obra misionera, estás haciendo un acto de adoración, de entrega, de dedicación, que Dios acepta, recibe, se goza y que también va a bendecir. No tenemos que dejar de hablar de la ofrenda porque el llamado falso evangelio de la prosperidad habla en términos equivocados. Al contrario, tenemos que hablar mucho y claro desde la Biblia sobre este tema. Quiero decirte simplemente esta noche que tu ofrenda es un acto de adoración a Dios. Y entonces, ¿qué promesa está ahí para tu vida si ofrendás? Solamente si ofrendás, ¿te das cuenta? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El que cumple el requisito de ofrendar es el que recibe la promesa de que Dios suplirá su necesidad. No reclamen la promesa si no ofrendas. No es para vos. Es para todo aquel que ha hecho un acto de adoración, ha hecho una obra agradable a Dios. Tu ofrenda, un acto de adoración a Dios. ¿Cómo participó la iglesia de Filipos? Pequeña iglesia, perdida ya en la geografía y lejos de nosotros, y sin embargo nos habla hoy. Comunión en el Evangelio, comunión en la oración, comunión en el sufrimiento, comunión en el gozo, comunión en la entrega, comunión en la ofrenda generosa. Hermanos de Miraflores, sean una iglesia como la de Filipenses. Oramos.